Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Hoy es martes 10 de agosto, estamos una vez más en los aledaños del Santiago Bernabéu para ver cómo van avanzando las obras de nuestro querido templo. Vamos a recorrer todo el exterior del estadio y daremos luego buena cuenta de todos los avances que están ocurriendo en el interior. Acercamos zoom para ver un poquito los avances en la Torre D y en el Torreón, contiguo a ella. Ahí podemos ver cómo van avanzando en la colocación de nuevos paneles de encofrado. Ahí lo podemos ver mucho mejor. Así que ya sabéis amigos, si sois nuevos en el canal, suscribiros y activar las notificaciones porque no os vais a arrepentir. Venga, vamos con el recorrido habitual alrededor del estadio y quédate hasta el final del vídeo. Vamos a enfilar Padre Damián, dirección Fondo Sur, Plaza Sagrados Corazones. Y ya sabéis amigos, es momento de dar la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es como el mío, Eduardo. Aquí estás amigo, muchas gracias por el apoyo que me das. Y nada, espero que estés a gusto. Ya sabéis todos vosotros, si queréis ser miembros premium y apoyar un poquito más el canal, botoncito aquí abajo de unirse y paséis a ser miembros premium de Fanáticos Real Madrid. Aquí a pie de calle ya frente a la Torre D, vamos a echar un vistazo a la parte superior de la cubierta en el fondo norte, porque ahí están colocando una de esas enormes piezas que faltaban para completar toda la estructura de la cubierta del fondo norte en este tramo del lateral este. Han subido la pieza, una de ellas, de las que estaban allí, porque de hecho sigue habiendo otra pieza similar, muy parecida en esa posición, que va a ir en la parte superior de la que están instalando ahora mismo. Ahí arriba. Como anécdota curiosa, os diré que hasta hace muy poquito estaban pegando gritos por aquí diciendo que hay que fichar a Mbappé. Así que esperemos que sí. Recordad que esta tarde a las 8 habrá directo, estaré hablando de toda la actualidad del momento, esa marcha de Messi al PSG, Mbappé más cerca, la denuncia que va a presentar el Real Madrid contra la Liga, contra Tebas y ese fondo, así que os espero a las 8 esta tarde, os dejaré el directo al final de este vídeo. Ahí estamos, enfrente del nuevo edificio del lateral este, el Torreón. Ya hemos visto desde lejos que están colocando nuevos paneles de encofrado en la parte superior. Mientras tanto, seguimos esperando a que esta estructura se tiña por completo de color blanco. Y ahora tenemos aquí la primera de las bancadas. Vamos a ir recorriendo todo el lateral este en un plano corrido hasta la Plaza Sagrados Corazones. Aquí aparecen los árboles ya completamente podados, los estuvieron podando en el día de ayer. Fijaos aquí el tamaño de las dos grúas LR que se van a encargar de bajar, si todo va bien y no hay ningún imprevisto, mañana esta mega cercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Me gustaría poder estar presente, pero no sé si me voy a poder pasar antes de irme para el aeropuerto, así que no sé si este va a ser el último vídeo dando la vuelta al estadio o va a ser el penúltimo, y por el contrario mañana podré hacer una escapadita rápida para poder acercaros el avance de las obras. Vamos a echar así una mirada general. Así que chicos, si es el último, os voy a pedir que le deis mucho cariño, que le deis me gusta. Vamos a ver si conseguimos pasar de los 1500 me gusta, que nada, está ahí, que no llegamos, Así que chicos, os necesito. Están realizando trabajos en esa abrazadera, en uno de los cordones superiores de la cercha. No sé si las están volviendo a cambiar de posición, porque veis que no están una enfrente de la otra, como sí que lo están el otro par en esa zona. Nosotros vamos por encima de la valla para ver cómo se encuentra la zona. Mañana estará la mega cercha apoyada sobre estas estructuras amarillas que estáis viendo aquí, estas bancadas, y una vez esté apoyada ahí, se procederá a su desguace. Vamos a echar un ojo también a un detalle que llevamos varios días apuntando en el canal. Dirigimos la mirada a la parte superior del Torreona y ahí podemos ver cómo todavía no han colocado los paneles de encofrado, pero ya han cortado el hormigón de esa última fila de gradas en el gallinero. Ahí podéis apreciarlo mucho mejor, así que dentro de poco tendremos paneles de encofrado en esa zona. Y fijaros también cómo no dejan de llegar camiones con nuevos contrapesos para las grúas LR. Plano frontal desde la entrada de Sagrados Corazones. Fijaros el tamaño que tienen, realmente imponentes. Vamos a ir recorriendo esta plaza, futura plaza peatonal
de Sagrados Corazones, bastantes escombros amontonados en esta zona próxima a la verja. Vamos a enfilar enseguida Avenida de Concha Espina para ver los avances en la fachada del fondo sur y nos asomaremos también a Castellana. Aquí vemos cómo están colocando un tramo más de paneles de encofrado en el Torreón D, el que está más próximo al fondo norte. Llevamos un poquito de sombra, está empezando a pegar el sol que da gusto. Hoy vamos a tener temperaturas bastante altas en Madrid. Nos fijamos en esas uniones entre el Torreón y el estadio. Poquito a poco siguen ganando metros de altura. Acercamos un poquito más a ver si vemos algún detalle. Vamos a ir avanzando, vamos a ver si hay algún tipo de cambio en la fachada del fondo sur. Por cierto, estoy viendo aquí las grúas estas amarillas. Esta de aquí a la izquierda está recogida y esta de aquí sigue colocada en posición de tener enganchada la pieza blanca que veíamos en el vídeo de ayer. Espero que la hayan izado ya y ya esté acoplada a la parte superior de la cubierta del fondo sur. Vamos a fijarnos en las galerías a ver si vemos algún avance importante. Muchísimas grúas elevadoras de todo tipo, lo vemos por ahí. Vamos a seguir avanzando hasta la zona frontal. De hecho, de aquí sigue llegando más material para el estadio y eso de ahí tiene pinta de que se va a utilizar para el terreno de juego. Voy a haceros un zoom para que lo veáis. Eso me da a mí que va a ir dirigido al terreno de juego, ¿eh? Más juguetitos para las obras del Bernabéu que siguen llegando. A ver si tenemos algún avance importante hoy en lo referente a la demolición de la Torre B. Aparentemente no veo cambios, chicos. Voy a echar un vistazo a esta parte superior. Están trabajando ahí arriba con la cesta. Ahí vamos a ver cómo están taladrando. Nos aproximamos a esta zona del fondo sur, ya frontal a la Torre B. Hacemos zoom para ver cómo poquito a poco va desapareciendo. Ahí la podemos ver, le queda muy poquito. De hecho, ya, fijaos, eso de ahí no lo vimos ayer. En ese tramo ya han quitado también barandillas. En ese caso yo creo que eran de las metálicas. En este tramo de aquí que os estoy mostrando. Qué poquito le queda a esta Torre B. Era bastante icónica, la imagen de la Torre B cuando salías de la bocana de metro en Paseo de la Castellana, la que está más enfrente de Torre de Europa. La echaremos de menos. Por aquí vemos que todavía no han izado el cubo que tiene que colocar en la parte superior del carretón. Ahí podéis ver el carretón. Pero sin embargo ya vemos por detrás también una enorme grúa. Ahora nos acercaremos a la valla, pero asoma por ahí. A mí que esa es la grúa que van a utilizar para llevar el cubo a lo alto de ese carretón. Por cierto, esto de aquí no lo habían quitado ayer y aquí ya lo han picado por completo. Un nuevo tramo de barandillas de las rampas exteriores de la torre. Bueno, de hecho yo creo que eso lo han eliminado con el famoso come cocos, que lo llaman así coloquialmente, esta cizalladora entiendo que será, y es que con esto de aquí van a ir demoliendo la torre. Ahí veis esa terminación, acerco otro poquito. Con eso de ahí van a ir demoliendo esta Torre B. Venga, vamos a continuar, vamos a seguir bordeando el perímetro de la obra. Aquí tenemos el cubo en un primer plano y aquí tenéis la grúa que están montando y que van a utilizar para elevarlo. Pero muchísima cantidad de polvo en esa zona. Vamos a acercar el zoom a ver si vemos algo. No parece que haya nada reseñable. Vamos a ir subiendo Paseo de la Castellana. Estamos aquí bajo la extensión de la cercha del fondo sur, conexión con la megacercha número 3. Ayer estaban colocando también los cables
para la traslación en la zona norte. Apareciendo la fachada del lateral oeste según vamos subiendo Paseo La Castellana. Ahí tenemos los trabajos que están realizando en la colocación de ese cubo sobre el carretón norte. Ahí lo podéis ver. Os acerco la imagen otro poquito más para que no os perdáis ninguno de los detalles. Recordad que luego también tendréis vídeo con todos los detalles en el interior del estadio. Mucho contenido para que estéis disfrutando este verano de las obras del Bernabéu. Venga, vamos a seguir, nos vamos al fondo norte y a ver qué vemos desde ese otro punto de vista. Realmente impresionante el tamaño de todo. Si ya os lo digo, me repito mucho, los que ya habéis venido ya lo sabéis, pero si alguno se está pensando venir al Bernabéu a ver las obras, os lo recomiendo porque vais a flipar. Pillamos este cachito de sombra, realmente abrasador el sol. Vemos cómo siguen con el cubo ahí arriba. Os voy a acercar zoom a ver si vemos algo desde esta zona. Otro poquito más. Ahí vemos las piezas que soportan los cables de izado del cubo y a un operario que debe tener unas vistas privilegiadas desde ahí arriba. Y nada más, chicos, venga, nos vamos para el interior del estadio a ver si nos depara alguna sorpresa hoy la obra en el interior. No falla cuando apagas el móvil y piensas que ya tienes todo grabado. Aquí hay nuevos avances, vamos a acercarnos. Ahí están demoliendo con la cizalladora la parte baja de la torre. Acaban de empezar ahora y hasta hace nada tenían, por cierto, aquí a mano izquierda, en esta zona de aquí, tienen puesto por detrás un cañón que va pulverizando agua y entiendo que es para evitar que se levante demasiado polvo. No sé el ritmo que lleva, eso van a acabar con la torre muy rápido, con esta máquina. Y ahora sí, chicos, nos metemos al interior del estadio y luego cuando salga a ver cómo nos encontramos esta zona. Y aquí estamos un día más interior del Santiago Bernabéu, muchísimo movimiento, muchos detallitos que contar. Así que ya sabes, amigos, si eres nuevo en el canal y no quieres perderte nada, suscríbete y activa las notificaciones. Si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal, aquí abajo, botón de unirse. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy, vamos a ver todos los detalles que están ocurriendo en las obras. Vamos a empezar por el cierre sur del foso. Aquí podemos ver los trabajos que están realizando en las armaduras. Comparad con el vídeo de ayer este tramo y vais a ver lo que ha crecido esta armadura de aquí, ¿eh? Realmente increíble. Seguimos dirección hacia el fondo norte, han avanzado estas pequeñas carpas que tienen instaladas por aquí, me gustaría saber para qué son, y están apareciendo todos los bloques de Porespan en el fondo norte. Ahí los podéis ver mucho mejor. Acercamos otro poquito más. Ahí podéis verlos. Fijaos también cómo están colocando esas vallas de hormigón justo en el borde de las planchas que cubren el foso. Vamos a fijarnos ahora en la ejecución de la losa de hormigón. Primero en el tramo norte, vemos los trabajos con el helicóptero sobre ese tramo hormigonado, el murete perimetral por detrás donde está aquí el operario trabajando. Seguimos bajando, vemos las armaduras ya que llegan hasta la zona de las ménsulas, los raíles, y ahí vemos esas piezas azules, esos moldes que van haciendo la forma de los raíles a lo largo de la losa de hormigón. Alejo un poquito, ahí podéis verlo y apreciarlo muchísimo mejor. Está el siguiente tramo de losa que tiene el hormigón de limpieza, lo podemos apreciar con mayor claridad. Esos paneles de encofrado para un nuevo carril de drenaje, y si bajamos la mirada vemos este otro aquí que están conformando y solo tienen los paneles de encofrado puestos a un lado. Vemos ahí al fondo cómo está esa pieza metálica que es la encargada de recoger el agua, y luego están las armaduras que la van protegiendo, y tiene que llegar hasta esa arqueta de registro que hay ahí. Elevamos la mirada
Vemos toda esa zona ya con la grava puesta. Supuestamente mañana deberían empezar a colocar parte del terreno de juego. Me cuesta muchísimo creerlo, tal y como lo veo. Pero bueno, no será la primera vez que nos sorprenden en Laura. Vamos a acercar la mirada a aquel córner, la retroexcavadora con ese movimiento de tierra que están ejecutando en aquella zona. Y ahí vamos a ir viendo. Hay una hormigonera ahí y viendo el avance que le están pegando a la armadura de aquel tramo, no me extrañaría que se pusiesen a hormigonarla en la tarde de hoy, Nuevas armaduras que van creciendo en aquella zona. Ahora llegamos a la zona de los banquillos y túnel de vestuarios y de ese tramo de grada que ya está hormigonado y que sobre el que tienen que realizar luego los palcos, los boxes VIP de Fly Emirates. De hecho ya han pintado parte del murete ese por donde tiene que ir la salida del túnel de vestuarios, esa entrada de ahí, y eso de ahí deberían ser banquillos. Ahí vemos las estructuras amarillas que sirven para el futuro encofrado y hormigonado de la grada del lateral este frente al palco de honor. Esa zona de ahí. Voy a volver a acercarme al tramo que hormigonaron recientemente para que veáis las marcas que han ido haciendo. Me imagino que para en un futuro ir ejecutando ahí en las próximas semanas, ejecutar los boxes. Y llegamos ya al córner del fondo sur, lateral este. Acercamos el zoom un poquito. Ayer en esa zona teníamos colgando la enorme pieza blanca que va bajo la cubierta del fondo sur, y si subimos, ahí podemos verla ya puesta en su posición final. Ahí podéis ver dos piezas que salen hacia la megacercha número 2 y las otras dos piezas que salen hacia la parte baja de la extensión del fondo sur. Esto se tiene que replicar en las 4 esquinas de la cubierta. La próxima seguramente sea aquella de allí. Ya vimos que tenían las piezas en la parte baja de la calle de Rafael Salgado, y esta zona de aquí, una vez esté colocada la cubierta del lateral oeste, y este será el otro punto. Esas 4 esquinas, en total 16 piezas como las que estáis viendo en imagen. Y ahí tenemos la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián vista desde el interior del estadio. Si todo va bien y no hay ningún problema, mañana deberían proceder con su descenso y a lo largo de la semana con su consiguiente desguace para despiezarla y hacerla desaparecer de la zona del Santiago Bernabéu. Si os fijáis enfrente de los torreones, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, esta estructura ya la llevamos viendo más días. Pues bien, se ha replicado la misma en esa zona de la grada. Son cimbras y habrá que ver si las utilizan para las labores de conformación de los nuevos sectores que tienen que crecer en los anillos del tercer y cuarto anfiteatro, tanto en el fondo norte como en el fondo sur que estáis viendo ahora en imágenes, o si se utiliza solo para acopio de materiales y los trabajos que se tengan que realizar en esas zonas. Por cierto que en el fondo sur también han procedido a encofrar la parte de la grada de tribuna que estaba completamente hueca. Ese tramo de ahí es igual que el que hay en el fondo norte, en esta zona de aquí, y que ya está hormigonado por completo, y en el que muy pronto tendremos que ver cómo le van dando esa forma de graderío para la instalación de los asientos. Otra de las novedades que hemos visto hoy desde el exterior es la configuración de esa pieza en el extremo norte de la cubierta. Acercamos zoom para verlo mucho mejor desde el interior del estadio. Ahí la tenemos. Solo quedaba esa esquina por completar de las estructuras de la cubierta del fondo norte. Y nada más, amigos, ha sido un placer estar con vosotros un día más. Recordad que luego a las 8 tenemos directo, y por si acaso, si mañana no me da tiempo a pasarme por las obras, nos vemos a finales de agosto cuando vuelva de vacaciones. Lo dicho, amigos, os echaré de menos. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, amigos madridistas. Un saludo y a la Madrid. Buen veranito a todos.